Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy, por estarnos escuchando. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un episodio sensacional. Como ya hemos visto, las artes siempre se entrelazan, se entretejen y una a la otra se alimenta. Y la música y la literatura están muy ligadas. Hoy vamos a hablar de un artista espectacular. Vamos a hablar de Óscar Chávez, quien lamentablemente se nos fue en el 2020. Pero bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por sus letras, por su vida, por tantas y tantas cosas que quedaron después de su paso por esta vida. Les agradezco que estén con nosotros. Y Javier, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te ha ido. Muy bien. Con gusto de estar nuevamente por acá y bueno, programazo. Estamos hablando de uno de los grandes íconos de la música mexicana, de esta música no comercial, pero de una profundidad bárbara. Un genio de las letras, un poeta, un teatrista, en fin, una serie de cosas que tiene mucho que nos ofreció Óscar Chávez. Así es, de hecho, Óscar Chávez es de la Ciudad de México. Él nació en la colonia Portales el 20 de marzo de 1935 y muere el 30 de abril del 2020. Y como bien decías, no solo fue cantante, también fue autor, compositor, investigador de música. Recordemos que a él le debemos el rescate de muchas letras y de esta trova que él hacía rescatando música tradicional mexicana, aunque normalmente se le ha encasillado, digamos, o se le ha conocido más como parte del canto nuevo, de la música de protesta, aunque también en temas de romance él tenía unas canciones increíbles. ¿No crees, Javier? No, sí, claro. Lo que pasa es que era un tipo formado en un ambiente muy libre. Entonces, normalmente esta gente tiene la visión de ver más allá de las letras, el devenir del país. Y yo creo que su formación académica en las artes, en la cultura, en la política, forjaron lo que fue Óscar Chávez, ¿no? Finalmente, un originario de un barrio fuerte como es este barrio en la Ciudad de México, y su propuesta de educación en la universidad, en Bellas Artes, le dio mucho pie a abrir tanto este camino, ¿no? Mencionabas, ha sido para mí una de las piezas fundamentales en la recuperación de esas canciones, de esa música que a veces no conocemos, ¿no? Es lo que se llamaba el folclore, música folclórica, música de protesta, como bien mencionabas. Era un tipo muy activista en los movimientos, sobre todo en el año 68, con el movimiento estudiantil, pero más allá, su participación en teatro, inclusive en cine, cuando en algún momento participó en una célebre película llamada Los Caifanes, que fue un parteaguas en el mundo del cine mexicano. Así es. Bueno, era de esperarse que él tuviera toda esta inquietud de hacer algo diferente. Recordemos que él estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que comúnmente conocemos como el IMBA, y que además vivió gran parte de su vida entre la colonia Santa María la Ribera y luego la Roma, que hay por ahí una película justo que se llama Roma, y quien conoce la Ciudad de México sabe que estos barrios son barrios muy emblemáticos y es donde se cocina mucho de la identidad y la cultura del mexicano, sobre todo del mexicano del centro. Bueno, además ahí en el IMBA tuvo a maestros como Salvador Novo, como Emilio Carballido. Imagínate qué lujo haber tenido estos maestros, y seguramente que esto permeó muchísimo en su personalidad, que
que de por sí él se ve que ya era inquieto, que le gustaba pensar más allá, ver más allá de su realidad. Y efectivamente la película de los Caifanes, ¿cómo olvidarla? Yo recuerdo cuando la vi al principio, la tuve que ver más de una vez porque al principio no entendía, se me hacía extraña esta película y ya después le fui tomando el sabor. Esta película, fíjate que se pudo realizar porque el Carlos Fuentes, que es quien hace el guión, e Ibáñez, que es el director, deciden meterla a un concurso del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que en ese momento estaba impulsando al cine mexicano, al cine experimental. Entonces ellos ganan este premio, es por eso que se puede realizar esta película. No, sí, excelente. Además, no olvidemos que él era locutor en Radio Universidad, un tipo muy activo, pero además un tipo con una voz muy especial, porque ni siquiera podemos encasillarlo en una voz muy comercial, ¿no? Tenía un estilo muy propio. Finalmente, yo creo que se lo vi jamás a veces como una de estos artistas que renacen o resurgen con la nueva trova, ¿no? Esa influencia en los 70s de la trova cubana y el auge de Óscar Chávez en ese tiempo, ¿no? Los movimientos no solo estudiantil en 68, sino en América Latina, esto lo hace muy partícipe en un movimiento que se tendía hacia la izquierda, ¿no? Hacia el socialismo. Entonces, de pronto se le encasilla mucho ahí, ¿no? Como un tipo de música de protesta, ¿no? Pero lo que decís, tenía, por ejemplo, canciones tan tiernas de amor como aquella inolvidable Por ti, Duele, excelente. Era autor de muchas muy buenas canciones e incluso canciones no solamente para México, sino de América Latina. Es muy famosísima su canción de Macondo, claro, que enarbola mucho 100 años de soledad, algunos corridos de los años 20, no sé. La verdad es que la música de Óscar Chávez es tan variada, pero tan rica, y culturalmente es muy rica. Era un tipo preparado, se codeaba con gente de cultura, tanto y en todas las artes, porque era un tipo muy, muy respetado, y eso no cualquiera lo llega a tener, ¿no? Yo creo que de ese tipo o de ese calibre nos queda un López Tarso, que claro, ya es mucho decir. Y bueno, yo también recuerdo de él esta canción de Por ti, que de hecho se estrena en 1974 y que se le pone en el género de bolero moderno. Bueno, es una canción súper cortavenas. Es esa experiencia del amor muy intenso, muy, muy intenso. Y aquí llama la atención que en esta canción él tiene recursos como la hipérbole, como la antítesis. Él, para escribir la letra de esta canción, él realmente recurrió mucho a lo que era la poesía, los recursos literarios, y se nota. Y además con esa voz, con ese sentimiento, bien decías, a veces se le encasilla por su voz, pero además el sentimiento. Él realmente sentía todas las letras que interpretaba. Y también, bueno, él tuvo pues acercamientos con la gente. Él podía presentarse en plazas, en el Teatro Blanquita, por ejemplo. Hace muchos años el Teatro Blanquita era muy, muy emblemático aquí en la ciudad. Aún todavía existe, pero había grandes artistas que se presentaban en este Teatro Blanquita, y entre ellos pues estaba él, que él con su toque de rebeldía, con su toque de permeado completamente por los años 60, que fue una década de muchos cambios, de muchas transiciones. Había por todos lados, no solo en México, mucha convulsión social, ¿no crees, Javier? Sí, mira, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el derrocamiento de Allende en Chile, y es donde enarbola una canción que es Hasta Siempre, Comandante, y ese tipo de canciones dedicadas a Salvador Allende, Gracias a la Vida de Violeta Parra. Es decir, tenía un conocimiento cultural de todo el continente, el continente latinoamericano, donde trataba de sacar a flote
y recuperar todas esas canciones que pertenecen al pueblo. La famosa Niña de Guatemala del poema de José Martí. Eso es muy valorable, ¿no? Porque no toda la gente le entra a este tipo de cosas que no dejan dinero. Yo tuve la fortuna de verlo en 2, 3 conciertos, ir hacia los caminos que tú quieres ir. Yo creo que Óscar Chávez es un impulsor de esta cultura, no sé si llamarlo de más del pueblo, de esa recuperación del folclore. A mí me parece que es muy loable y de verdad la música es fantástica. Normalmente se hacía acompañar del trío Los Morales, y en algún Sí, momento exactamente. un gran guitarrista, Chamín Correa, le entraba ya al quite, ¿no? Yo creo que es un tipo que mucha gente lo ha admirado, ¿no? Yo creo que es de estos cuates que, sin ser el súper estrella de los artistas mexicanos, sí tiene un lugar muy decoroso y muy decente y en estima de todo el mundo. Así es, además yo recuerdo siempre en sus presentaciones el vestido todo de negro. Él tenía un sello muy característico y una personalidad muy impresionante. Y además también en esa época, no solo cuando él está empezando, que es ahí de los 60, sino más adelante a las generaciones que ya nos tocó todavía escucharlo y verlo, y que ya estábamos a través de él. Por ejemplo, sí, yo fue la primera vez que escuché del Che Guevara, de muchas personalidades. Creo que también él tiene ese valor que trasciende generaciones. Él comenzó en digamos de alguna manera, su aparición en los escenarios en los 60s y se extendió, y además con esa nota irreverente que él siempre tenía. Tuvo ahí varios problemas con los sindicatos, hubo un tiempo que de hecho lo vetaron en alguna televisora, pero él siempre buscó la forma, buscó los medios para seguir actuando, trabajando, para seguir llegando con su música y con su ideología a mucha más gente. Este tipo de artistas son muy emblemáticos de cierto pensamiento, de ciertas corrientes. Hablábamos pues de la izquierda, pero también de los estudiantes. No sé, Javier, en tu paso por el CCH, si te pasó como a mí, que escuchar a Sanampay, a Óscar Chávez, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, pues era de diario. Sí, volvemos al punto. Encajaba muy bien en ese movimiento de la trova cubana, ¿no? Incluso todavía llegó a pertenecer a la segunda fase, que sería la nueva trova cubana, donde los grandes, empezó en la vieja trova con Carlos Puebla, Vicente Feliú, y en la segunda parte ya vienen los Silvio Rodríguez, los Milanés, no lo sé, un poco de Tania Libertad, cuando todavía estaba por acá Mercedes Sosa, por supuesto. Claro. Algo de Nacha Guevara. O sea, realmente comprendía un rango muy amplio en la cuestión de la canción social, porque finalmente era eso. Lo que pasa es que no tenía tapujos para expresar su posición política, su posición cultural, esa lucha incansable siempre por los pueblos. No sé, me parece que el valor de Óscar Chávez pasa más por ahí, ¿no? A lo mejor no fue tan famoso como otros artistas, pero lo que sí deja es este valor, ¿no? Y su música espléndida, esa voz, la verdad es que con unos tonos fantásticos, con una ternura, con un romance, con una fuerza, con una penetración que válgame, sí que valía la pena, hostia. Sí, de hecho también su música pasa como con esta película de los Caifanes, esta película que viene se sale en un momento difícil del cine mexicano, donde había mucho cine que, si no era cine de rancheras, era cine de luchadores. Y entonces él de repente se arriesga. Así su música tiene un estilo muy peculiar, porque se siente mexicana pero no cae en lugares comunes, se siente con identidad, rescata la identidad de la música tradicional mexicana, pero no cae en lugares comunes. Creo que él supo darle un toque y un sello muy especial. ¿Cómo ves, Javier? No, pues mira, yo creo que dentro de los pocos, porque realmente han sido pocos, que no estén en la clandestinidad, que han levantado su voz para enarbolar tradiciones,
la música autóctona, de alguna manera le costó mucho, ¿no? Le costó muchas broncas porque también su postura política, sobre todo en la dureza de los regímenes de los 60, 70, era fuerte, ¿no? La represión era muy grande, ¿no? Pero finalmente el trabajo que va a realizar como cantante, como voz de la cultura nacional, pues le brinda de esa esencia que tiene sobre todo la Ciudad de México y en general en el país, ese rescate por algunas viejas tradiciones y canciones en Oaxaca, en Chiapas, eso le da mucho valor, ¿no? La Llorona, aquellos versos que en algún momento, de hecho hizo un disco donde recitó algunos versos de Sor Juana, de Amado Nervo, eso tiene mucho mérito, y escucharlo en la voz de ese hombre era otra cosa. Sí, yo concuerdo contigo. Creo que en esa época esta generación a la que él perteneció tuvo como una explosión sí, un tono de rebeldía, pero también buscando una autenticidad, buscando que lo que se dijese tuviese un sentido, un porqué, un para qué, o que simplemente expresara de una manera diferente las emociones, la propia identidad de la nación. Yo cuando pienso en Óscar Chávez, pienso siempre sí en mi México, me acuerdo de las calles de la Ciudad de México, no sé, porque él siempre me remite a los barrios de aquí de la Ciudad de México, pero también me remite al campo, pero también me remite al amor como lo vivimos los mexicanos, donde hay una serenata, donde hay un ambiente íntimo. En esa parte también él supo poner sello en la parte de esa canción romántica, de esa canción que habla de amor y de desamor. ¿Cómo ves, Jaime? Seguro, ¿no? Seguro. Y además, fíjate, es este romántico, digo, más allá de que fuese un trovador y demás, yo digo, aparte de la canción de Por ti, Lágrimas Negras, su interpretación de Lágrimas Negras, Perdón, Duele, no, la verdad es que son de esas canciones cortavenas y cuando estás enamorado de verdad llegan, o cuando estás cortado por tu chica, bueno, pues te pega, ¿no? Porque además tiene esa forma de cantar dolorosa, que si tenías la lágrima ahí en la pestaña, pues se va a caer. La verdad es que Óscar Chávez, y también como una escucha en pareja, con una serenata, digo, Por ti, es un cortavenas para que se la lleves de serenata a tu chica, ¿no? Me da la sensación de que de estos cuates únicos, ¿no? No de mérito a nadie, a un Amparo Ochoa, una cosa así, pero él era muy especial. Para mí es uno de mis cantantes nacionales favoritos, ¿no? Dentro y no solamente como música de protesta, me parece que la variedad de estilos, la variedad de formas y de interpretaciones me llena mucho. Además, la música era muy accesible, ¿no? Este bolerito siempre muy sabroso, cadencioso, y eso también nos habla de un conocimiento profundo de la cultura, de escritores, mucha información adquirida, sobre todo con grandes, ya habías mencionado a Salvador Novo y gente de ese tamaño, Sergio Magaña. Me da la sensación de que es un tipo preparado que supo no explotar comercialmente, supo rescatar mucha de esta música tan valiosa y hacernosla llegar, parodias políticas, etcétera, etcétera. Sí, claro, y yo recuerdo algunas veces cuando teníamos alguna fiesta en casa y ya a ciertas horas de la noche, cuando se empieza uno a poner reflexivo al calor de uno que otro vinito tinto, de repente surgían, así como surgían las canciones de repente de Lola Beltrán, de José José, incluso también de un Pablo Milanés para mí, y desde luego no podía faltar Óscar Chávez. Es emblemático y es parte de la tradición del ¿quién no se pone a cantar cuando escucha Los 100 años de Macondo sueñan? Suenan en el aire. Sí, claro, y además es un homenaje fantástico. En algún momento, en algún concierto estuvo García Márquez ahí y al ritmo del son ahí estaba, ¿no? Yo creo que es una manera de demostrarle a los grandes escritores que Óscar Chávez los llevaba con ellos, ¿no? Este homenaje y la musicalización, etcétera, muy estilo colombiano, a mí me parece que es de muy gran valor. Así es.
es, y qué genialidad, porque esta novela de 100 años de soledad es compleja, es interesante, y él tuvo esta capacidad de síntesis y de reflejar ahí en una sola canción, en unas cuantas estrofas, el contenido, sobre todo la esencia del contenido del libro, no todo la reseña, desde luego, pero sí la esencia. Supo captar muy bien la esencia del libro y después plasmarla en esta canción que yo creo que a todos nos ponen a bailar en algún momento. Si la vas escuchando, te paras a bailar o empiezas a mover el piecito, no lo sé, Javier. No, fantástico. No, es que además es un ritmo bien pegajoso. Digo, la verdad es que le salía muy bien, así como aquella inolvidable canción de Comandante Che Guevara. O sea, de verdad era tan polifacético en la música, ¿no? Podía ser, repito, desde la recuperación de esa música perdida en las poblaciones indígenas, como la música del canto y de la libertad latinoamericana, romanticismo. Oscar Chávez, en verdad, amigos, es muy recomendable, es un tipo atemporal. Cuando lo escuchen siempre, en cualquier época, en cualquier circunstancia, viene bien a los oídos, viene bien al alma, viene bien al sentimiento. Así es. Yo me quedo con mis favoritas, desde luego que La Niña de Guatemala, Por ti, Perdón y Lágrimas Negras que mencionaste hace ratito, pero también con la película. Yo se la recomiendo mucho a las personas que nos están escuchando. Les voy a dejar en la descripción un link para que ustedes puedan ver esta película. La puede uno ver completa en YouTube y les voy a dejar ahí el link. Es muy interesante porque en esta película, aparte de ver a él, vamos a ver a una Julissa tan joven, tan guapa, con esa moda de los 60s. Vamos a ver a un Sergio Jiménez, a un Ernesto Gómez Cruz. Es más, vamos a ver ahí a Carlos Monsiváis vestido de Santa Claus. Entonces son puras figuras emblemáticas que yo sé que cuando la gente que nos está escuchando lo pueda ver, van a decir, ya sé quién es, mira qué joven estaba. En fin, yo sé que les va a encantar esta película. Y bueno, pues se ha terminado el tiempo por hoy, Javier. Delicioso, porque hablamos de un tipo fantástico, de un cantante, de un poeta, de un escritor de primera. Así es, y pues yo les invito a que una vez que terminen de escuchar este podcast, busquen a Oscar Chávez, busquen su discografía y se van a encontrar con un tesoro. Para todas las personas que nos escuchan, vamos a estar hablando un poco más seguido de algunos autores, de algunos cantantes que están muy relacionados con las letras, porque como se los decía en un principio, las artes se entrelazan, se entretejen y la música y la literatura están muy ligadas. Y bueno, pues por hoy les agradezco que hayan estado con nosotros y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. 100 años de amor y de historia, me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.